Buenas noches, les damos la bienvenida al primer webinar de Nichiboku. Gracias por unirse a nosotros en esta ocasión especial en la que exalumnos de Nichiboku que lograron el sueño de vivir en Japón nos contarán cómo se motivaron para estudiar el idioma japonés y mejorarlo para poder cumplir sus metas en Japón. Dentro de los temas que nos van a contar están la época de estudiante de japonés, época en la que surgió la oportunidad de trabajar o hacer intercambio en Japón y la época de residir en Japón. A continuación les vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Tenemos a Rodrigo San, que nos acompaña desde Kioto. Tenemos también a Mónica San, que también nos acompaña desde Tokio. Y a Omar San, que nos acompaña desde Tokio también. Ahí. Antes de comenzar con el primer expositor, les recomendamos que utilicen el chat para dejar sus comentarios sobre la presentación durante la misma y si tienen preguntas, las dejen al final. Si alguien no tiene micrófono y quiere hacer preguntas, puede hacerlas en el chat también. ¿Vale? Ahí. Ya vamos a comenzar con la exposición de Rodrigo San. Ok, voy a presentar mi pantalla. Ahí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rodrigo. Voy a dar una pequeña presentación. Primero, mi perfil. Tengo 33 años. Soy casado. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara en Ingeniería en Computación. Estoy trabajando actualmente aquí en Japón. Mi posición actual es manager, pero hago lo que es el líder de dos equipos, un equipo de desarrollo y un equipo de DevOps. Estudié japonés por aproximadamente unos 11 años allá en Japón, allá en México, Nichiboku. Mi lengua materna, pues como soy mexicano, es el español, pero también sé hablar inglés. No soy muy no sé hablar muy de negocios en inglés, pero sí puedo comunicarme normalmente. Y tenemos viviendo acá en Japón, bueno, con mi familia, 5 años, vivimos 2 años en Tokio y tengo 3 años viviendo en Kioto. Los 2 años que viví en Tokio, iba a trabajar todos los días a la oficina y estos 3 años viviendo en Kioto trabajo en la misma empresa, pero remotamente. Estudiando japonés, comencé a estudiar japonés alrededor no me acuerdo bien en qué año, pero fue a principios del 2000, cuando entré en Ichiboku. Todavía no había tantos alumnos en Ichiboku, éramos poquitos. Empecé como estudiante por como unos 5 años y después empecé a trabajar ahí en Ichiboku como secretario. Estuve trabajando por unos otros 5 años. Y después de que me gradué de la universidad, comencé a trabajar en una empresa mexicana de desarrollo de software y seguí como estudiante en Ichiboku como por un año y medio. Mientras estudiaba en Ichiboku, tomé y pasé algunos de los JLPT. En aquel entonces era el Yonkyu y el Sankyu, que equivalen al N5 y el N4 actualmente, y también pasé el N3. También ya tengo el N2, pero lo pasé cuando estaba acá en Japón. Y pues la vida en Ichiboku, cuando empecé a estudiar ahí, el venir a vivir acá a Japón ayudó mucho, sobre todo las clases de cultura, muchas de las experiencias que tuve con los maestros ahí, cómo compartían información sobre acá de Japón, costumbres, muchas cosas que ven en las clases. Ya cuando llegan acá a Japón no se van a sorprender tanto porque es como de, pues ya lo había visto en la escuela. Muchas cosas de esas en Ichiboku ayudaron mucho, hacen más fácil adaptarse acá en la vida en Japón. Lo siguiente, pues cuando empecé a tratar de venir acá a Japón, cuando se me surgió la idea de venir a Japón, fue después de graduarme. Después de graduarme, empecé a trabajar en México en una empresa de desarrollo de software, pero siempre tenía la idea de venir como trabajar en el extranjero, y pues ya sabiendo japonés, pues qué más que venir a
a Japón, ¿no? Aprovechar que ya sé japonés también. Nunca había venido a Japón más como de turismo una vez. Vine alrededor como 2 semanas y cachito a Japón de turista y pues conocí como los lugares de siempre, en Kioto y en Tokio. Y ya después cuando regresé, pues dije, la verdad sí estaría chido venir a vivir a Japón y tratar de trabajar aquí. Eh, Comenzando a buscar a trabajar en Japón, lo primero que hice fue empezar a preparar mi japonés, tratar de hablar más formal. No, yo en lo personalmente sé que no iba a poder mantener el nivel de Keigo o Kenjogo, el súper formal que utilizan en Japón cuando trabajas. Así que lo que me dediqué más fue empezar a hablar más formal el japonés. No tanto, pues como hablaba mucho con los amigos japoneses, pues hablaba japonés muy informal, entonces empecé a enfocarme más en el japonés formal. En algunas de las clases que tuve en avanzado, algunos maestros hicieron como prácticas de entrevistas y como tipo de protocolos usados en Japón cuando vas a entrevistas. Las entrevistas en Japón es todo un ritual que comienza antes de la entrevista. El ir en traje, el traje tiene que ser de ciertos colores, porque tiene que ser negro o azul marino, o las corbatas, la camisa blanca. A la hora de entrar al cuarto de la entrevista, te tienes que tocar y de qué lado te paras de la silla antes de sentarte, cómo te refieres a los entrevistadores, todo ese tipo de protocolo. Algunas cosas de esas las practicamos ahí en la escuela en Ichiboku. Tal vez en el futuro algunos de los maestros puedan hacer clases de cultura sobre eso, para los que estén interesados. Y también investigué mucho, ¿no? En internet de gente que se había venido a aplicar a empresas acá de Japón y todo eso. Entonces, eso me ayudó mucho. Después empecé a actualizar mi currículum en inglés y japonés. Es vital que lo tengan en los dos porque pueden aplicar a muchas empresas donde les van a pedir a fuerza su currículum en inglés, no nada más en japonés, porque muchas empresas están queriendo expandirse globalmente, entonces buscan mucha gente que hable en inglés. Y empecé a hacer perfiles en muchas plataformas de reclutamiento. Puse unos ejemplos, LinkedIn, Gaijin Pod, Daijob, Green, Indeed. En Reddit hay un foro que se llama Japan Life que ponen post de trabajos. Hay hay muchas otras más que pueden buscar, que también les va a ayudar. Yo la forma que conseguí trabajo fue una publicación que hizo mi coordinador de la carrera y vi que lo puso en Facebook, entonces apliqué y a los 2 días me contactaron para hacer una entrevista. El contacto era otro mexicano que trabaja en la misma empresa y ya de ahí me fui haciendo las entrevistas normales. Todo fue en línea. Tuve mi entrevista con ese muchacho, el mexicano, y después estuve con los managers mis actuales managers, y después estuve con los de recursos humanos y el CEO de la empresa. Ya después de eso, pues empezó la negociación de salarios y de proceso de visa y empezar a buscar cómo venirte acá a Japón de la casa y todo eso. Eso voy a hablarlo en un momento. Una de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta sobre cuando empiezan a buscar trabajo allá es el patrocinio de la visa. Si se quieren venir acá a Japón sin que la empresa les patrocine la visa, entonces tendrán que ser japoneses o tener un esposo o esposa japonés que les va a patrocinar la visa, o menos de que ya tengan una visa japonesa. Esto es porque no pueden hacer cosas fuera de Las visas tienen como ciertos tipos, y si tu tipo es así como de trabajo nada más, entonces solamente puedes trabajar en esa área. Entonces es importante que vean eso, que la empresa les patrocine la visa.
este, fijarse bien en el salario y en dónde vivirán. Si van a vivir en Tokio, Tokio es más caro que, así como Kioto, ¿no? La vida en Kioto es mucho más barata que en Tokio, las rentas son más caras. Entre más al centro vivan de la ciudad, va a ser muchísimo más caro. Entonces, si se van a vivir al rancho, donde van a hacer una hora y media de camino en tren, obviamente el dinero les va a rendir muchísimo más. Y cuando empiecen a hacer negociaciones de trabajo, de su salario, tienen que fijarse bien en otras posiciones para ver cómo en cuánto anda la cantidad de dinero que vean de pedir. Obviamente, pues les van a quitar muchísimo de impuestos, pero pues más o menos tienen que calcular eso para saber cuánto dinero van a tener al mes para poder vivir mensualmente. Un punto que les agrego aquí es cuidado con los reclutadores, especialmente en LinkedIn. Si vienen acá a Japón y actualizan su perfil de LinkedIn de que están en Japón, todos los días les va a llegar alguien, un reclutador que están buscando gente. Nada más tengan cuidado con esos porque muchos nada más quieren ganarse su tajada de dinero, entonces no les importa tanto si te va bien o no te va bien. Fijarse bien en su contrato. Hay empresas que les dan un bono de dinero cuando se vienen para acá, para ayudarles con la mudanza o con cosas que compran de la casa, pero tienen que fijarse bien si se los van a dar 3 meses después, ya que pasen su época de como, como de training, como de entrenamiento, o un mes después, ya cuando estén aquí bien, o se las van a dar al instante cuando lleguen. También su contrato si van a ser temporales o van a ser permanentes, porque ya cambia mucho, así como en México, ¿no? Si tienes antigüedad, si no tienes antigüedad y cosas por el estilo. Los horarios de trabajo y horas extras, en mi caso, yo no hago horas extras, a menos de que tengamos un proyecto súper mega importante, que es muy, muy pocas veces al año, pero normalmente mi trabajo es de 10 a 7 de la noche, y a las 7 de la noche todo el mundo se empieza a desconectar o se va para su casa. Esto es porque la verdad hay mucha gente que se queda haciendo como horas extras, pero en realidad nada más está viendo el celular o está viendo las noticias, pero hacen como la apariencia de que están trabajando. Entonces el jefe los ve y dice, mira, él se quedó hasta las 9 de la noche aquí en la empresa, pero porque no tenía nada que hacer en su casa, entonces se queda en la oficina utilizando el internet. Entonces ese como la pil de que estaba trabajando. Y muchas de esas cosas ya conforme están acá cambian dependiendo mucho de su empresa. Hay empresas que son más, ¿cómo se dice? Más cerradas o más abiertas mentalmente, y ya depende ahí. Muchas empresas les van a decir de lleno que van a hacer 40 horas a la semana de horas extras, pero pueden ser muchísimas más. Entonces, es una cosa que deben de preguntar cuando tengan sus entrevistas. Y pues aventarse y ser honestos en sus capacidades. No, si no saben hablar también japonés, digan qué tan capaces son de hablar japonés para que ellos entiendan sus capacidades y no les den trabajo que no puedan o les empiezan a hacer bullying o cosas por el estilo. Y pues viviendo en Japón, lo primero que van a pensar es como esta imagen, ¿no? Why Japanese people. Hay muchas cosas que vieron en los animes, en las dramas o han visto en internet o en las clases, pero aún así va a haber muchas cosas que las van a sorprender. Cuando llegan acá todo es maravilloso, pero lo primero les puse que cuidado con su nombre. Los extranjeros tenemos pues no sé si es la maldición en Japón de que tenemos muchos nombres. En mi caso es un nombre y 2 apellidos, pero hay gente que tiene 2 nombres y 2 apellidos o 3 nombres y 2 apellidos. Los formuleros de Japón están hechos para un nombre y un apellido, entonces eso puede causar problemas cuando hagan trámites de tarjetas de crédito, cuentas de banco o algún tipo de papeleos. Entonces, traten de elegir si nada más les gustan que les digan por un nombre,
traten de elegir ese nombre y un apellido y háganlos esos como los base y ya los demás como de relleno por si los japoneses que le están ayudando a hacer el trámite le van a decir, pues te pongo este nombre y este apellido y ya. El siguiente es el Triángulo de las Bermudas. Es algo que le pasa a muchos extranjeros cuando vienen acá a Japón, ¿no? Vienes acá a trabajar y tu empresa te dice, ocupo que abras una cuenta de banco para pagarte tu salario. Vas al banco y dicen, no, ocupo que tengas una dirección o mínimo un sello oficial para, para hacer una cuenta de banco. Entonces, si no tienes una casa, no puedes tener una cuenta de banco, bueno, una dirección, no puedes tener una cuenta de banco y también te piden un número de celular. Entonces, para sacar el celular ocupas una cuenta de banco, una tarjeta de crédito y se empieza a hacer como una relación que no se puede resolver hasta que no tengas un punto de esos ya bien firme. Por eso es bueno tener a alguien que los ayude. Si la empresa les da un apoyo, o alguien de los recursos humanos que les va a ayudar, pues aférrense a esa persona. Si tienen algún amigo japonés acá que les ayude, pues la verdad es una ayuda muy, muy grande. Cuidado con sus ahorros cuando lleguen acá, todo es bien maravilloso, entonces ven muchas cosas que, esto está bien chido, quiero comprar esto, quiero comprar aquello, pero cuando recién llegando acá a Japón, tienen que tener en cuenta que van a pagar muchas cosas para vivir en su casa, cama, lavadora, refrigerador, todas esas cosas, computadora o no sé. Entonces tengan cuidado con sus ahorros, no vayan a gastarse todo su dinero luego, espérense a que les empiecen a dar su salario para empezar a hacer sus gastos ya personales. Japón no es tan moderno como parece. Hay muchas cosas que son todavía muy antiguitas. Puede que les toque una empresa muy antiguita, al estilo muy japonés, o una empresa que sea más extranjera y tenga más mentalidad más moderna. Hay cosas que son bien chistosas, como hay empresas que usan fax. Si pueden pedir cosas por correo, dicen, no, mándenlas por fax. Dices, ¿dónde hay un fax? Muchas empresas también así que son paperless, pero para todo quieren imprimir papeles, entonces no, ese tipo de cosas son así como bien, bien raras acá en Japón. Otro punto es el nominication, pues significa como hacer comunicación mientras estás tomando. A muchos japoneses les gusta pistear, entonces pueden hacer muchos amigos saliendo a tomar con los del trabajo o yendo muy seguido al mismo barecito o algo por el estilo. Se empiezan a encontrar con personas que también van al mismo bar todos los días y se empiezan a hacer más comunicación cuando ya toda la gente empieza a pistear, empiezan a sacar plática y se vuelven amigos. Eso ayuda mucho en hacer amistades acá en Japón. Tiendas de segunda mano, es algo que les recomiendo que chequen si vienen para acá, para Japón. Cuando vayan a amueblar su casa, visiten tiendas de segunda mano. Hay cosas que en vez de comprar un refrigerador de 10,000 pesos, pueden comprar uno en 2,000 pesos, que les va a durar unos 5 años o un poquito más, pero se van a ahorrar muchísimo dinero al principio. Y las cosas están de muy buena calidad, muy bien cuidadas, entonces les recomiendo que chequen las tiendas de segunda mano. Y pues viviendo en Tokio y Kioto, podría decirse como la diferencia de vivir como en Guadalajara y el DF, ¿no? Guadalajara es más tranquilona que el DF, y así como en Tokio, en Kioto, Tokio es una metrópolis bien gigante, hay menos naturaleza, hay muchísima gente, pero hay muchos trenes, te puedes mover muy fácil, pero la vida es más cara. En Kioto hay menos líneas de tren, pero la vida es más barata. Como es acá en Kansai, la gente es un poco más amigable. En Tokio mucha gente es más, como más solitaria o más individual. Entonces esas cosas, hay mucha diferencia si van a vivir a otras diferentes ciudades, pues ya esas ciudades también son muy diferentes. Cada una tiene su estilo. Y por último, cada quien tiene una experiencia diferente, la verdad, disfrútenla. Va a haber gente que se les afecte mucho que los japoneses los volteen a ver fue así como, es el extranjero, no se sienten a un lado de ustedes cuando estén en el tren o cosas por el estilo. La verdad son cosas muy pequeñas que, pues,
Ya si te afectan o no te afectan, pues no les puedo decir, eso ya es cada quien. Nada más, pues disfruten su experiencia si vienen para acá, para Japón. Y eso es todo de mi lado. Ay, muchas gracias, Rodrigo-san. A continuación, Koji Sensei va a hacer una breve entrevista a Rodrigo-san. Hola, ¿si me escuchas, Rodrigo? Sí, Koji. Ok, hola, ¿cómo andas, mijo? Bien, bien. Bueno, ahorita sí te voy a hacer unas preguntas, ¿ok? Sí. Bueno, ¿qué pasó, mi nieto, nieta? Ok, bueno, la primera pregunta es, ¿qué te sorprendió de la diferencia de la crianza de los hijos en Japón y en México? Pues yo no he tenido la experiencia de criar un hijo en México, pero acá en Japón son muy organizados y tienen muchos beneficios para la gente que está embarazada o que tiene hijos. Desde que se embaraza la mujer, les dan un llave. Te das de alta o se dan de alta en la oficina de de la la oficina municipal, y les dan un llaverito que indica que están embarazadas. Entonces eso les da como preferencia cuando están en el tren o en el autobús y cosas por el estilo. También te dan un bono cuando das a luz. El gobierno te da un bono para pagar los gastos básicos de un hospital. Entonces, si tú le quieres echar más dinero a esa cantidad para tener un cuarto más chido o en un hospital más chido, pues ya eso ya es tuyo, pero el bono que te dan normalmente paga como la base de dar a luz. Y también te dan chequeos gratis para los niños. El gobierno manda gente aquí a tu casa en los primeros meses para revisar que todo esté bien, que el bebé esté bien, que la mamá esté bien también mentalmente. Y los hospitales salen bien baratos para los niños. Hay veces que son 200 yenes o es gratis y te dan mucha medicina y cosas por el estilo. Nada más, las guarderías son un problema. No sé cómo estén las guarderías en México ahorita, pero acá en Japón es un problema. Tienes que tener ciertos puntos basados en si trabajas el tiempo completo, si estás en la casa, y cosas por el estilo. Sí, porque cuando yo te creía en México, sí, también sí tenía muchos problemas. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen que tenías antes de trabajar en Japón y realmente trabajar en Japón? Pues la imagen era de que eran bien negreros, trabajar muchas horas extras, mucho estrés, y como todo un poquito más moderno, pero no tanto. Depende mucho de la empresa. A mí me tocó la suerte de que mi empresa es más actual y es más abierta, entonces no tenemos muchas horas extras. Bueno, no tenemos horas extras y utilizamos muchas tecnologías muy modernas, pero sí hay muchas empresas todavía actualmente que tienen una mentalidad muy cuadrada, muy japonesa, de que el jefe es como el top, y si él si él sigue trabajando, nadie se puede ir, o Como yo, ¿verdad? Sí, como Koji. Así es. Entonces, otra pregunta. ¿Hay algo que te haya puesto en apuros en la comunicación con los japoneses, en especial en el hogar? Pues el darse a entender bien, la comunicación a veces, cuando uno se enoja, no le sale japonés tan bien, entonces se le sale más el español, pero el darse a entender bien cuando quieres explicar algo es lo mejor.
para que no haya malentendidos. Si no entendiste algo que te dijeron, es mejor preguntar, sobre todo en el trabajo, ¿no? Estar preguntando como, ¿me lo repites? ¿Me explicas qué significa esta palabra o qué es este kanji? Porque después, hay muchos japoneses que no son así como de, pues hazlo tú, pero ya cuando lo haces, se enojan porque no lo hiciste como ellos quisieron o como te quisieron explicar y no entendiste. Entonces, para evitar esos problemas, mejor tratar de que se entiendan bien. Sí, entiendo, sí, porque como tu esposa es enojona, ¿no? Te escucho, ¿eh? Ah, perdón. Sí. Ya vieron todos, ¿verdad? Ya me regañó, ¿eh? Sí. Okay, sí, así son las mujeres, sí. Me da mucho miedo. Sí. Sí. Ojalá que mi hija Isabel también crezca pronto. Bueno, es todo mi pregunta. Muchas gracias, Rodri. Yo te voy a invitar unas chelas cuando nos veamos en Kioto. Ok, acá te esperamos, Koji. Ay, ok. Bueno, tenemos algunas bastantes preguntas de parte de los alumnos. Una dice, ¿cuántos compañeros extranjeros son en su empresa? En la mía, acá en Japón son cinco extranjeros, americanos de Bélgica, americanos de Bélgica, de Sri Lanka, y tenemos una oficina en Filipinas, entonces tenemos muchos muchachos de Filipinas. Ok. Otra pregunta dice, ¿qué tanto se han apoyado con los consulados o la Embajada de México en Japón? Yo, la verdad, nada más para hacer trámites de mi pasaporte y preguntas de cómo dar de alta a mi hija para que tenga pasaporte mexicano y cosas por el estilo. Pero de ahí en más, casi no tengo contacto con ellos. Ok. Y justo hacen la pregunta de si tu hija nació en Japón. Sí, nació en Japón, nació el año pasado en enero. Otra pregunta dice, ¿cuál es el sueldo promedio de un empleado profesionista en Japón? Depende de cuántos años tengas de experiencia y a qué posición quieras aplicar, pero digamos que eres un ingeniero de software que acaba de graduarse, te van a andar pagando como unos 170,000 yenes. ¿Yunanama? 170,000 yenes, más o menos. Preguntan también, ¿qué profesiones son más demandadas en Japón para extranjeros? Ahorita te podría decir que todo el área de IT, ocupan muchísima gente. Se están peleando, se están arrebatando la gente. Ocupan ingenieros de desarrollo de software, administradores de sistemas, pruebas, todo lo que es IT. Preguntan, ¿qué ejercicios hiciste para poder memorizar, aprender y hablar japonés? Pues hacía todas las tareas de Nichiboku, iba todos los días a clase, personalmente pues veía mucho anime y trataba de leer en japonés, de los libros que hay en Nichiboku, rentaba algunos libros de cuentos como infantiles, me ponía a leerlos y tratar de como entender las letras de la música que me gustaba. Okay. Preguntan por acá, si me dedico a algo que se rumora de no ser bien pagado en Japón, que es animación digital, y quiero vivir allá, ¿qué podría hacer? Pues puedes hacer como outsourcing. Si no consigues trabajo en una empresa, puedes trabajar remotamente desde acá de Japón. Ahorita ya con lo de la pandemia, pues muchos trabajos se volvieron más remotos. Entonces tal vez puedes hacer como outsourcing desde a otras empresas de Estados Unidos o de México, pero pues vivir acá en Japón. Preguntan, ¿sientes que hay diferencia respecto a lo que te tocaba hacer en tu trabajo aquí en México al que haces en Japón? Y gracias por compartir tu experiencia.
Ah, pues algo extra de mi trabajo es ser como un puente, más bien como traductor entre los de Japón y los de Filipinas, porque los de Filipinas no hablan japonés y los de Japón no hablan inglés. Entonces muchas veces me meten a juntas que yo ni al caso, nomás para ayudarles a que se den de entender. ¿Qué tan fácil es encontrar trabajo si se estudia ingeniería en redes y seguridad informática? Pues me imagino que ahorita sí debe de haber un poco de posiciones abiertas. Igual si eres abierto a aprender a programación un poco, también te puedes expandir un poco más las posiciones que puedas aplicar. Pero sí debe de haber ofertas de trabajo para eso. Y la última pregunta dice, Rodrigo-san no shigoto wa nan desu ka? Soy manager de un equipo de desarrollo, pero mi trabajo en sí se dedica más a ser el líder de 2 equipos. Yo hago pues toda la planeación y manejo de tareas de un grupo de desarrolladores y un grupo de administradores de sistema. Y además de eso, yo también hago desarrollo y administro los sistemas, sobre todo haciendo automatización y comunicación entre los de producción y los de desarrollo. Una última pregunta. ¿Qué imagen tienen del mexicano en Japón? Lo primero es que sabes que puedes tomar mucho tequila y puedes comer muchas cosas picantes. Entonces, la primera vez que vayan a tomar con un grupo de japoneses y esos japoneses sepan que eres mexicano, te van a querer hacer tomar tequila. Nada mal. Ok, muchas gracias, Rodrigo-san. No, de nada. Ok, a continuación tendremos la presentación por parte de Mónica-san. Ok, hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Ahí. Sí, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Aquí es domingo en la mañana. Entonces, ya ahí me disculparán si de repente digo alguna loquera. Pero bueno, muchas gracias por venir a escuchar nuestras experiencias. Yo, a diferencia de Rodrigo, la experiencia que he tenido aquí en Japón es como estudiante. Les voy a contar un poquito sobre mí. Me llamo Mónica Alemán, tengo 32 años, pero no se me ven. Estudié la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara y terminé este año mi maestría en Cultura y Comunicación Internacional en la Universidad de Waseda, y este año comencé el doctorado en Cultura y Comunicación Internacional en la Universidad de Waseda. Yo soy becada por el gobierno japonés. Sí es muy cara, pero tengo beca del gobierno japonés, entonces ellos me pagan la matrícula y recibo un estipendio mensual. Yo empecé a estudiar japonés a los 16 años. En esta época de las fotos, como pueden ver aquí, estoy en una convención. Yo empecé a estudiar a los 16 años, pero por cuestiones de la escuela lo dejé. Entonces, volví yo a retomar mis estudios de japonés hasta el 2010, que no me acuerdo qué edad tenía, pero ya no eran 16. Yo volví en el 2010, del 2010 al 2011, volví a Nichiboku, y en el 2011 fui estudiante de intercambio en Japón. Esta no es la primera vez que vivo en Japón, es la segunda vez que vivo aquí. Ahorita les voy a contar un poco sobre mi experiencia haciendo el intercambio. Y después de que regresé del intercambio, volví a Nichiboku para reforzar mis estudios de japonés. Por aquí, sí, es Naoki, es Naoki Sensei y Tere Sensei también. Bueno, sobre mi experiencia estudiando en Japón, yo todavía era estudiante de licenciatura. La Universidad de Guadalajara tiene un convenio con la universidad, con Kanda Gaigo Daigaku, que es una universidad de idiomas
Del 2011 al 2012, yo estuve en el programa Ryugak Sebeka, o Japanese Language and Culture Program, y recibía la beca YASO. Entonces, también fui becada en este viaje, en este proceso de intercambio, y al final de mi viaje presenté el Noken N3. En ese momento ya era Noken N3, y por ahí me pueden buscar en las fotos. ¿Pueden ver mi mouse? Aquí estoy en medio, y acá estoy, acá. Era venir de intercambio para estudiar solamente el idioma, la verdad, fue muy bueno para reforzar mis estudios y mi conocimiento. Entonces es un poco diferente el proceso para venir a hacer el posgrado y el proceso para venir a estudiar o hacer el reforzamiento del japonés. Sí, y estas son algunas fotos de mi vida en Japón en el 2011-2012. Tenía muchas amigas de todo el mundo, pero también tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de español. Hacíamos reuniones y los chicos que estaban estudiando español se acercaban con nosotros, hicimos intercambio cultural y era muy divertido porque ellos no hablaban bien español, yo no hablaba bien japonés, entonces podíamos equivocarnos sin tener ningún problema. Después, cuando regresé a México y mientras yo estudiaba japonés en Ichiboku, hice mi tesis de licenciatura sobre japonés y español mexicano. Hice mis estudios con un enfoque en lingüística. Y en el 2015 comencé a dar clases de japonés en Ichiboku y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Yo soy profesora de español también, estaba dando clases de español para extranjeros y también empecé a dar clases de japonés. Y en Ichiboku me enseñaron mucho. Y después, del 2015 al 2016, trabajé como traductora en Honda de México durante 6 meses. Una experiencia muy difícil, pero que también es muy bueno, me ayudó mucho para enfocarme en cosas que no había trabajado tanto como en el Keigo, como explicaba Rodrigo. Es muy diferente estudiarlo en un libro a que te avienten a la vida real y estar hablando en esas situaciones y utilizarlo en esas situaciones. Sí. Después de esto, en el 2017 empecé mi proceso para aplicar a la beca MEXT. Es un proceso muy largo, es un proceso que tardó 1 año en hacerse. La convocatoria se abre más o menos a principios de junio. Y durante todo junio tienes que enviar tus documentos, después tienes que hacer exámenes, después entrevistas, exámenes médicos, te tienen que aprobar la universidad, tu supervisor. Es un proceso muy largo, pero por suerte me aceptaron, o más bien tuve el honor de recibir esta beca en el 2018 para hacer el posgrado. Pero el proceso es un poco diferente cuando eres recomendado de la embajada. Primero, tienes que llegar como estudiante investigador a la universidad y tomar 1 año de japonés en lo que haces los trámites para entrar a la maestría. Entonces, yo tuve compañeros que aunque pudieron conseguir la beca y vinieron a Japón, no lograron pasar los exámenes de admisión y no entraron a la maestría. Entonces, no es que, ya entré, no, llegas a seguir estudiando. Bueno, entonces yo estuve desde abril del 2018 como investigadora y estudiante de japonés, y presenté el Noken, el N2, y ya después logré entrar a la maestría en abril del 2019 y me gradué este año en el 2021. Tengo mi maestría en Cultura y Comunicación Internacional. Y aquí está mi diploma y aquí estoy yo con Hakama. Estuvo muy bonito, la verdad. Me hizo mucha ilusión, aunque yo no soy japonesa, ya tenía muchas ganas de ponerme esta ropa tradicional que las chicas normalmente usan durante la graduación. Sí. Y en el presente, ¿qué estoy haciendo? Terminé mi tesis y, bueno, de hecho, antes de terminar mi proceso de tesis, ya estaba aplicando para el doctorado. Tuve la suerte de que me aceptaran en el programa. Somos muy poquitos en el programa de doctorado, aceptaron a 11
pero tuve la suerte de que me aceptaran. El doctorado se supone que dura 4 años, pero la beca la puedo extender 3 más. Entonces estoy pensando, junto con mi directora, cuando termine el periodo de mi beca MEXT, aplicar a otro tipo de beca, pero todavía no estoy muy segura. El enfoque que le estoy dando a mi investigación es el mismo con el que empecé desde la licenciatura. También eso es muy importante. Si ustedes quieren aplicar para la beca MEXT para hacer un posgrado, tienen que empezar desde ahorita cuál es su ruta de investigación, porque el hecho de que yo llevo continuando con el mismo tema ha sido una gran ventaja a la hora de ser seleccionada. Entonces, yo ahora estoy haciendo mis estudios con un enfoque en pragmática intercultural, japonés y español. Ya a lo mejor, ya que estén publicados, se los puedo presumir, pero todavía no, estamos trabajando en eso. Sí, esta es mi vida como estudiante. Realmente es un poco diferente a la vida que ha tenido Rodri, porque es muy diferente venir a trabajar y vivir a estudiar. La presión social, la manera en la que te ve la gente es muy diferente. Aunque no sea solo estudiante de idiomas, ya soy estudiante de posgrado, pero las presiones sociales son muy diferentes, ¿no? Eso también lo tienen que tomar en cuenta. Y bueno, yo una de las razones por las que empecé a estudiar japonés es que a mí me gustaba mucho el anime, me gusta, y yo quería entender la música, me encanta la música japonesa, y yo quiero ser traductora también de mangas. Entonces, cuando llegué aquí, en un primer momento yo tenía mucha vergüenza de compartir estos gustos del anime y así, pero poco a poco me di cuenta de que hay muchas oportunidades, hay muchas exhibiciones, hay muchos cafés, esa parte cultural existe, no está en todos lados, no está en todos lados, pero pueden ir a Akihabara, pueden ir a Ikebukuro y pueden disfrutar esta parte de ser otaku, aunque a mí me costó un poco de trabajo retomar mis raíces, pero pues aquí me ven feliz siendo otaku. Y todavía ayer hubo un concierto, bueno, sí. Y bueno, en mis tiempos libres también nos pidieron que habláramos un poco sobre lo que hacemos en nuestro tiempo libre y de nuestra vida en Japón. Yo, pues no sé si me ven, pero yo soy gorda, entonces la vida aquí en Japón como talla grande fue un poco difícil al principio para encontrar ropa, para sentirme bien, y comencé un proyecto que se llama Chica Pochari y tuve la oportunidad de entrar a una agencia de modelaje que se enfoca en tallas grandes, aunque es un poco interesante porque pueden ver chicas que en México serían tallas medianas, pero aquí en Japón les dicen a ellas que son tallas grandes. Entonces entré a esta agencia de modelaje y estoy trabajando, acabo de unos meses nada más como modelo, y he tenido la oportunidad de conocer chicas con otro tipo de cuerpo, y este movimiento o este proyecto de promocionar body positivity en Japón es algo muy nuevo y la verdad es que está muy, muy, muy padre. Y es como lo que hago en mis tiempos libres. Lo único que hago es estudiar, ser otaku y esto. Pero sí. Por favor, síganme si les interesa. Y bueno, también gracias a esta oportunidad de trabajar en una agencia de modelaje, ya me han publicado 2 veces en una revista de tallas grandes que se llama Chica Pochari, La revista se llama La Farfa, yo me llamo Chica Pochari. Y más o menos ahí están saliendo trabajos un poco relacionados con esto. Y es muy bonito porque es algo que me apasiona mucho y que ha cambiado mucho en la manera en la que vivo y me desenvuelvo aquí en Japón. Y creo que es todo. Sí, muchas gracias. Ay, muchas gracias, Mónica-san. Bueno, ahora sigue la pequeña entrevista por parte de Koji Sensei. Okay. Hola, Mónica, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ok. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, siempre estoy pensando en ti. Ay, yo también. Gracias.
Ok, quiero preguntarte que, Sí. ¿cuál es la impresión que tienes de los universitarios de Japón? Esta pregunta es muy interesante porque yo cuando entré aquí, entré como estudiante de posgrado, de maestría. Y los estudiantes de posgrado y los estudiantes de licenciatura son muy diferentes, porque al menos en mi experiencia con mis amigos, los estudiantes de licenciatura japoneses trabajaron toda su vida para poder entrar a una buena universidad, estaban en clases particulares, quedaban hasta la noche. Entonces, hay como una pequeña cultura y presión de entrar a una buena universidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya logran entrar a una buena universidad, se deschongan. Entonces, muchos de mis amigos que están en licenciatura no eran como buenos estudiantes, preferían unirse a los clubs, salir a tomar, muy, muy, muy sociales, porque según lo que me dicen ellos, que no sé si es universal o solo experiencia de mis amigos, que no tuvieron la oportunidad de relacionarse con otras personas, como salir, como hacen los jóvenes, porque estaban muy presionados por entrar a la universidad. Entonces, pues la verdad es que son medio flojos a nivel licenciatura. Y ya a nivel de posgrado, ya la gente, ya los chicos ya están más centrados, saben que quieren continuar con sus estudios. También existe la presión después para buscar un buen trabajo. Entonces, creo que la diferencia entre los mexicanos y los japoneses en ese sentido es que nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de divertirnos, o podemos tener un mejor balance entre lo que es la escuela y lo que es la recreación, por decirlo así. Entonces creo que esa es una diferencia muy grande. Okay. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las universidades de México y las japonesas? Por ejemplo, como la forma de dar clases y el ambiente. Yo he tenido la oportunidad de tomar algunas clases de nivel de licenciatura solo porque, por ñoña, porque quería escuchar algunas clases que no ofrecen en mi maestría. Y me di cuenta de algo muy interesante. Los alumnos no comentan, no dan su opinión, no hay un diálogo entre el profesor y los alumnos a nivel licenciatura aquí en Japón. El profesor habla y dice su opinión y enseña. Muy pocas veces los alumnos tienen dudas, o tal vez sí las tienen, pero no las externan, no hablan, no lo preguntan. Y a nivel de posgrado les cuesta mucho trabajo preguntar o debatir, ¿no? Que eso también en México se promueve mucho y creo que hemos aprendido como, a ver, vamos a hablar de cierto tema, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? ¿Qué leíste? Y no necesariamente para ver quién es mejor o no, sino como para tener este diálogo. Creo que esa diferencia es muy grande y que a mí me pasó a nivel de licenciatura, cuestionar a un profesor aquí en Japón puede ser un poco grosero. Si un profesor dice, esto es así y así, tal vez en México podemos preguntar, profe, ¿por qué es eso? Porque queremos saber más, ¿no? Pero en Japón, sí, lo que yo noté es que si le preguntas a un profesor, oiga, profesor, ¿por qué es esto? El profesor se va a sacar de onda y porque no está acostumbrado, ¿no?, a escuchar este tipo de interacción. Y a veces parece que los alumnos están dormidos, pero bueno, por suerte, en mi programa de posgrado, que también ya hay más alumnos internacionales, se promueve que la gente comparta su opinión y así. La Universidad de Waseda tiene este enfoque muy fuerte de querer expandir las cuestiones culturales. No sé realmente cómo sea en otras áreas, pero me imagino que la base es más o menos igual. El profesor es como el top one y este diálogo todavía, pues tú no eres nadie para estar dialogando con el profesor hasta que quizás alcances un nivel más alto en cuestión de educación. Sí. Y oye, Sí. desde que como iniciaste tu como pasatiempo, como tu proyecto que enseñaste hace rato, ¿hay algo Sí. que haya cambiado en tu vida? Wow, me voy a poner emocional, pero cuando yo llegué aquí, pues yo siempre he sido talla grande. Ahora,
pues no estaba tan gorda como estoy ahorita, pero cuando yo llegué aquí vi a las japonesas y a las asiáticas preciosas de talla XS, la verdad en un principio para mí fue muy difícil, yo me sentía me comparaba mucho, no me sentía bien. Y después descubrí esta revista que es para chicas japonesas de tallas grandes. Me di cuenta de que, bueno, yo también puedo tener ropa bonita, yo también puedo, puedo llevar una vida aquí buena sin tener que sufrir como sufría antes. Creo que eso es lo que más ha cambiado. Me siento mucho, mucho más segura y creo que eso también se refleja en la vida que tengo con mis amigos, en cómo académicamente también, ¿no? Si me siento bien conmigo misma, entonces académicamente lo voy a hacer mucho mejor. Y creo que, pues la verdad sí me cambió la vida. Soy otra. El año pasado a lo mejor estaría llorando, pero ahorita ya me siento muy bien. Gracias. Okay. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Gracias. Avísame como cuando quieras volver a vivir a México. Sí, yo te compro un boleto de avión y una casa. Muchas gracias. Sí, te iba a decir una casa. Mejor cómprame el boleto, me lo compré yo. Es todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ay, ok, bueno, algunas preguntas que están acá en el chat. La primera Okay. dice, ¿cuáles son los requisitos y procesos para aplicar a la beca y cuál fue tu experiencia aplicando? La beca me imagino, ¿verdad? Ajá. Los requisitos son tener menos de 35 años cuando hagas el proceso, para posgrado, porque son diferentes para licenciatura. Para posgrado es tener menos de 35 años, tener un promedio arriba de 8, tener un proyecto de investigación bueno, cartas de recomendación de tus profesores, tener un buen nivel de inglés. El nivel de japonés no importa, pero sí te ayuda. Entonces necesitas tener un nivel de inglés bastante alto, porque algunos programas están en inglés y no te vas a aventar a tomar uno en japonés. Y el proceso para la selección de la beca MEX fue horrible, porque te tienen con el alma de un hilo. Entonces te llega un mail de que aprobada, vente a México a hacer el examen. Haces el examen y al día siguiente, aprobada, tienes que hacer las entrevistas. Y siempre te recuerdan, este resultado no es final, puede pasar algo en el proceso y te quedas sin venir a la beca. Entonces, es un proceso muy, 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 muy estresante, pero vale la pena. Vale mucho la pena. Por acá preguntan, ¿no hubo problemas en la vida cotidiana con el nivel de japonés durante el intercambio? ¿Y qué tanto cambió al segundo viaje? La primera vez, sí, yo llegué aquí, todavía no alcanzaba un nivel de N3, entonces la anécdota que más cuento es, yo me acuerdo que en Ichiboku veíamos como conversaciones y eso, y dije, ay, pues no voy a tener problemas si voy a un McDonald's y pido mi hamburguesa, ¿no? Y llegué al McDonald's y me hablaron, y yo, ¿de qué está diciendo? ¡Ay, irashaimase, nani o meshagari deshoka! Mochikari deshoka. Y yo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Porque es muy diferente, ¿no? En la vida real. Al principio sí fue muy difícil adaptarme y después, pues como todo, ya cambió con el de Kiro Nihongo. En ese momento para mí fue muy difícil adaptarme. Vivía en una casa con otras extranjeras, entonces entre nosotros nos apoyábamos. Pero sí, pero ya mi segunda vez aquí en Japón fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo ya sabía el proceso para ir a la municipalidad, para registrarme. Entonces sí cambió mucho, sí ayuda mucho a tener un mejor nivel de japonés. Sí. Preguntan, ¿qué programas o becas existen en Japón para los extranjeros de estudiar allá? ¿Existen algunas condiciones para ser becado, tanto para ser elegible para la beca como posteriores a terminado el posgrado? Sí hay. La que yo estoy, a ver si no me salo de esto, pero hay un apoyo económico para un fellowship, para hacer postdoctorados. No es exactamente una beca, te pagan por seguir haciendo tu proceso de investigación. Entonces necesitas haber estudiado, haber hecho tu estudio de posgrado, puede ser maestría o puede ser doctorado en una universidad japonesa.
Entonces, ellos te becan como si fueras japonés. Te pagan dinero, te pagan la matrícula, te pagan tu investigación y para que continúes haciéndolo. Esta se llama, bueno, no, ¿cómo se llama? Se llama la Jet. No sé, pero sí hay apoyos, sí hay bastantes apoyos, pero son un poco diferentes porque tú ya estás aplicando desde Japón, estás aplicando como japonés. Entonces, si estás aquí en Japón y nunca has estudiado un posgrado en una universidad japonesa, quizás el proceso sea diferente, pero yo no lo conozco, no es mi caso, entonces no. Sí. Preguntan cómo es el compañerismo allá. Pues es muy fácil hacer amigos cuando eres estudiante. ¿Por qué? Porque son personas que ves muchas veces a la semana y así, pero cuando tienes amigos que ya se graduaron y que empiezan su vida laboral, a veces pasan meses sin que yo vea a mis amigos porque están muy ocupados. Entonces, yo interpreto así la pregunta, o sea, sí es fácil hacer amigos cuando eres estudiante, pero es un poco difícil, no imposible, mantener este tipo de relaciones cuando las personas están muy ocupadas. Te tienes que acostumbrar a tener tu agenda y planear tus cafés, así en 3 meses nos vemos, porque de verdad parece como hacer cita para el doctor a veces. Sí. Ok. Preguntan si ya tengo comunicación con una universidad en Japón, ¿podría facilitar el proceso de beca para posgrado? Depende. Hay dos maneras para conseguir la beca MEXT. Una es por recomendación de la Embajada de Japón, donde el proceso empieza aquí en México desde la embajada, y la segunda forma es por recomendación de la universidad. Entonces, quizás si ya tienes el contacto con la universidad, sería bueno ver si puedes hacer este proceso de aplicar directamente a la universidad y que ellos te recomienden con MEXT. Depende mucho de cómo sea el proceso de la universidad. Por acá preguntan que si son muchas tareas las que dejan. Sí, sí dejan muchas tareas, pero sí, pero pues es que hacer un posgrado no es como estar en la prepa o como estar en la universidad. O sea, tú tienes que llevar un ritmo, tienes que investigar, tienes fechas límites, tienes que presentar tu proyecto. Entonces, sí hay muchas tareas, pero también el proceso de ser investigador es muy difícil. Sí, pierdes la vida. Acá preguntan, como estudiante extranjera, ¿se te facilitó más tratar con otros estudiantes extranjeros o estudiantes japoneses? Con los dos. Depende de las clases. Bueno, creo que obviamente tal vez es más fácil tener el primer contacto con un extranjero. ¿Por qué? Porque no te da tanta vergüenza o no sé, pero en realidad es igual. Tengo amigos japoneses, amigos extranjeros. Sí. Preguntan si sabes si hay oportunidades de trabajo para profesores de español. Sí hay. De hecho, es lo que yo quiero hacer ya cuando me gradúe. Yo ahora estoy trabajando, mi baito es de profesora de español y doy clases privadas. Hay muchas escuelas depende, si quieres ser profesora de español en una universidad, necesitas tener tus certificaciones, necesitas tener el doctorado para poder dar clases de español en una universidad, y certificaciones, no sé, certificaciones del Instituto Cervantes o una certificación en un, no sé, posgrado de enseñanza de español como segunda lengua. No te aceptan nada más. ¿Hablas español? Ven. No. Si quieres un buen trabajo. Si quieres un baito nada más así, probablemente puedas encontrar. Preguntan, ¿cuál es el límite de edad para ser admitido en la beca que tienes ahorita? 35 años. Y bueno, ¿Y ya? どうしますか？9時になったけど、もう一つの質問がした方がいい？Ok. Nos dicen acá si puedes repetir o explicar un poco más sobre el proceso de la beca MEX, porque esta persona quiere estudiar el doctorado en Japón, en física e ingeniería, pero lo que no le queda claro es si para entrar al doctorado tienes que pasar exámenes de admisión de la universidad y luego aplicar a la MEX,
o cómo es que funcionan esos tiempos para la admisión de las becas. Eh, Depende. Para aplicar para la beca MEX hay dos caminos. El primer camino, y es el que yo hice, fue recomendación de la Embajada de México, en, recomendación de la Embajada de Japón en México. Entonces, este proceso es, primero te aceptan en la embajada y después aplicas y haces el examen de admisión en las universidades. Entonces, el segundo paso es que tú hables directamente con la universidad, te admiten y después te dan la beca. Entonces, depende de qué camino quieras tomar. Yo tomé el camino de la embajada, es muy tardado también, pero da mucha más confianza si no tienes el contacto todavía con la universidad. Y, y también esto es muy importante, aunque la embajada te haya aceptado, normalmente llegas a la universidad como investigador y estando aquí en Japón necesitas hacer el proceso del examen de admisión para poder entrar al doctorado. No, el hecho de que te hayan dicho que sí a la beca no implica que vayas a poder entrar al programa. Es son muy estrictos en esa parte. Es un camino muy complicado. Okay. Pues bueno, muchas gracias, Mónica-san. Ok, gracias. Gracias. Bueno, y finalmente tenemos la presentación de Omar-san. Se ve mi pantalla. Sí, joven. Sí. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Omar y les voy a platicar un poco de mi experiencia aquí en Japón y cómo le hice yo. Que mi camino ha sido muy diferente al de Rodri y al de esta Moni. Pues yo entré en el Nichiboku cuando yo tenía 15, casi 16 años, en el 2010. Sí. Y yo antes no tenía como un gran interés por Japón. Sí veía poquito anime, pero no era algo como que me interesara mucho. Realmente, me gustaba mucho Mulan, entonces yo dije, yo quiero aprender un idioma asiático y tenía una amiga que estaba estudiando en Nichiboku y yo pues, Nichiboku será, y será japonés. Entonces esa fue como la razón por la cual yo me metí a estudiar japonés. Sí, aquí está pues mi vida un poco de estudiante en el Nichiboku. Estuve yendo yo los sábados, en las mañanas, durante muchos, muchos años. Y participé en unos concursos de oratoria, los viajes al DF. Entonces, a mí me gustó mucho la vida ahí en el Nichiboku. Y estudié durante como unos 5 años, y fue cuando Koji un día me preguntó que si quería dar clases en el Nichiboku, que fue algo como que me dio mucha ilusión y me sentí muy honrado de que me ofrecieran eso y empecé a dar clases en Nichiboku. También tomé ese año, en el 2014 hice mi primer Noken, que fue el N3, y lo reprobé. Pero ya me habían dado el trabajo de maestro, entonces ni modo. En el 2015 volví a tomar el N3 y esa vez sí lo pasé. Yo pues trabajé un año dando clases en Ichiboku y eso me sirvió mucho porque fue como para empezar fue mi primer trabajo, mi primer trabajo, y yo todavía estaba en la universidad y pues aprendí mucho a utilizar mi japonés ya no solamente como alumno, sino como explicarlo, y explicar yo siento que me sirvió mucho para entender mejor el idioma. Después, en el 2016, se me dio la oportunidad de poder venir a Japón. Yo vine con el apoyo de mis papás, vine a una escuela que se llama Kudan, que es una escuela de idioma japonés, y yo conocí esta escuela por medio de una agencia de intercambios que estaba en México, estaba en una feria, y ya me informé y me metí a esta escuela y ya se logró el sueño de poder venir a Japón por primera vez. Ya viniendo en Japón, yo estaba viviendo con una familia japonesa, con un viejito y una viejita,
y con otros extranjeros. Y ya para este entonces cada vez me gustaba más Japón, ya vivir en Japón como me empecé a enamorar el país, como la forma de vida, lo seguro, y, y así fue. Yo estudié en este instituto, en Kudan, estudié medio año. Yo recién tenía el N3 y estuve medio año estudiando aquí, y pues es un ambiente muy diferente a como en el Nichiboku, porque Nichiboku es pues son alumnos mexicanos, y aquí pues son alumnos de todas partes del mundo con diferentes idiomas y diferentes como, ¿cómo se dice? Como historias, como background. Ya después, en el 2016 fue cuando regresé a México devastado porque ya no me quería regresar. Y y, pero yo, o sea, yo me regresé a México, y yo tenía una meta muy clara, que yo voy a regresar a Japón, yo quiero trabajar y vivir en Japón. Entonces regresé a México, me gradué de la universidad, regresé a Nichiboku porque yo quería seguir, seguir practicando el idioma, ya no tanto estudiar. Yo ya no estudiaba en el Nichiboku, pero yo quería regresar a dar clases, y me aceptaron de regreso. Y ese mismo año pude pasar el N2 regresando a México. Y pues me gradué, regresé a participé en uno que otro concurso de oratoria, pero ya no dejan participar a la gente que viene a Japón. Y estuve trabajando en Ichiboku otros 2 años. Entonces yo trabajé 2 años como godines en México, trabajaba en Ichiboku, daba clases particulares, y tuve una chambita de traductor, y todo fue para poder ahorrar y regresar a Japón. Entonces el segundo plan para regresar a Japón fue pagar un curso parecido al que yo había tomado la primera vez en una escuela de idioma. Esta vez fue en otra escuela de idioma, pero el cambio de escuela fue porque ahora ya quería otra cosa, yo quería quedarme a trabajar. Entonces yo, a través de una página que se llama Gaijin Study, que es también de los que también hacen Gaijin Pot para trabajo, a través de ellos encontré esta escuela que ofrecía un curso de japonés de negocios. Entonces, sí, entonces ya pude regresar a Japón en octubre de 2018. Y fue un curso que, como dije, de japonés de negocios. Y este curso te enseña no únicamente a cómo hablar en un ambiente de negocios, sino también cómo comportarte, protocolo, cómo manejarte en entrevistas. Te enseñan todo, cómo pararte, cómo sonreír, cómo, si estás en un elevador, cómo pensar en quién va en qué parte del elevador, según la jerarquía, en salas de juntas. Es un entrenamiento de cómo poderte insertar en la vida laboral de Japón, que fue un choque cultural para mí gigante, porque hay cosas como que en México pues no existen. La verdad, la clase de cómo sonreír es de neta, y me sigue impresionando. El ángulo de los pies todavía me sigue impresionando, pero realmente ya después voy a platicar un poco de eso. Realmente no es tan necesario como un extranjero seguir todos los protocolos como una persona japonesa. Y ya tomando durante esas clases fue cuando estaban haciendo entrevistas. Yo busqué trabajo por medio de una agencia de reclutamiento. Me inscribí a 2 agencias de reclutamiento. A través de esas agencias de reclutamiento, ellos te buscan, tienen como una base de datos de las empresas y los puestos de trabajo, y ya tú vas aplicando, y ya vas a entrevistas, y así. Por cierto, yo estudié comercio internacional. Entonces, es un poco diferente, es muy diferente a ingenierías, porque ingenierías son carreras mucho más solicitadas que carreras administrativas. Entonces fue muy chistoso cómo me ofrecieron trabajo, porque yo fui a una entrevista a una empresa,
y que necesitaban alguien que hablara inglés, japonés y chino. Y yo había estudiado algo de chino, pero mi chino no era tan bueno. Y obviamente, pues, yo nunca mentí en mi currículum, decía, pues, tengo tal nivel de chino, y de todos modos me dieron entrevista, y pues no me dieron el trabajo, pero pasaron mi currículum a otra empresa que estaba en el mismo edificio. Entonces un día me llamaron y me dijeron, ¿sabes acerca de energía eólica marítima? Y yo, no. Bueno, ven a una entrevista. Fui a la entrevista y me dieron el trabajo. Entonces, entonces en el 2019 fue cuando yo entré a acabando mi curso. Yo empecé a trabajar, de hecho, en el 2018 como trabajo de medio tiempo, y en el 2019 me ofrecieron el trabajo de tiempo completo al acabar mi curso. Y ese año pude pasar el N1, el sueño otaku ñoño. Yo trabajé en una empresa holandesa que ellos, bueno, una breve explicación. Esta energía los ventiladores estos se los pones en el mar para generar energía. Ya no son en la tierra, que es como la energía eólica convencionales. Entonces, es una energía que es nueva, que viene de Europa, y que supuestamente me dijeron que tenía un futuro prometedor en Japón y así. Y era una empresa que quería poner una fábrica de las bases de estas cosas. Entonces, mi trabajo era ser como un puente de comunicación y cultural entre la empresa holandesa y los posibles, con gobierno, con posibles socios. Yo asistía a las juntas, yo explicaba, yo hablaba del proyecto, yo presentaba acerca del proyecto. Yo hacía visitas a diferentes empresas, en todo Japón, junto con mi jefe, para poder buscar el socio, el lugar, y así. Y ahí estuve trabajando durante un año y me cambié de trabajo. Un poquito más de un año. En plena pandemia, pues aparentemente sí era esta energía renovable, sí era muy, una industria muy nueva en Japón, pero que tenía como mucho futuro. Entonces fue muy fácil para mí. O sea, yo no busqué trabajo, de hecho me buscaron a mí y me dijeron, ¿quieres ir a una entrevista? Y dije, bueno. Y fue cuando me cambié de trabajo el año pasado. Y mi trabajo actual es en la misma industria, pero ahora yo soy coordinador de proyectos de energía renovable, y hay muchos proyectos y el desarrollo de esos proyectos, y seguir siendo un puente esta vez entre Alemania y México y Japón. Así es. Y bueno, eso es todo de mi parte, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Omar-san. Ok, entonces ahora tenemos la entrevista por parte de Koji Sensei. Entrevista a Omar. Hi. Ahí. Perdón. Entrevista a Omar. Hola, Omar. Hola. Te llamas Omar, ¿verdad? Soy Omar Austreberto Andrade Vázquez, y los trámites me cuestan mucho trabajo. Ok. Es entrevista. Una pregunta. ¿Qué comiste ayer? Ayer comí pollito coreano. Ay, sushi. Fui al sushi giratorio. Ok. Y Kaiten Sushi. ok. ¿Y te gustan perros? ¿De qué? ¿Perros? ¿Te gustan? Me encantan los perros, muy ricos. Ok. Qué bueno. Más barato. Ok. Bueno, ya otra pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estudiar en una escuela del idioma japonés en Japón? Bueno, el ritmo es muy diferente a ir un sábado en Nichiboku por 3 horas, a ir todos los días 5 horas.
una ventaja es la velocidad con la que aprendes, porque a mí me tomó 5 o 6 años pasar N3 y luego pasar N2 me tomó un año y el N1 realmente me tomó como otro año de ponerme a estudiar. Entonces, la velocidad es una ventaja. Estar aquí en Japón es un ambiente de inmersión. Yo vivía con una familia, mi día a día era en Japón, entonces las cosas se me quedaban mucho más en la cabeza y hacer amigos con los que puedas practicar japonés. Desventaja es que es demasiado contenido y a mí era desgastante cuánto tenía que estudiar, porque ya no estudias como un hobby y es como que tu obligación del día a día y es estresante a veces como tener que memorizar tanto japonés en tan poco tiempo. Y que las explicaciones no son en español, no es como que la gente entienda tu cultura, tu idioma, entonces la gente no te van a explicar ni siquiera en inglés. Y es muy caro, es muy caro estudiar en Japón. Ok. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen que tenías antes de trabajar en Japón y realmente trabajar en Japón? Yo pensaba que las empresas japonesas que había muchas horas extra, que era solamente trabajar, trabajar, trabajar. Y sí es cierto, pero yo no trabajo en una empresa japonesa. Yo trabajo en una empresa extranjera y yo desde el principio, yo soy una persona que quiere un balance entre vida y trabajo. Entonces yo desde el principio, yo solamente buscaba empresas extranjeras o empresas que en la descripción de trabajo en las empresas viene cuántas horas extra vas a trabajar. A mí me impresionaba mucho que ya supieran cuántas horas extra vas a trabajar. Entonces al menos eso es un indicativo para mí. Otro era que yo que yo tenía mucho miedo que Japón era un ambiente altamente competitivo y que yo no iba a poder entrar al mercado japonés. Y sí es un mercado muy competitivo, pero como extranjero es un mercado diferente. No competimos con japoneses, competimos con extranjeros y las reglas son un poco diferentes. También pensaba que japonés perfecto, que Eigo era necesario y no es necesario que sea perfecto, que aprendas japonés muy formal, pero es un plus. Agárrate. Ok, gracias. Y bueno, otra pregunta. Desde que vives en Japón, ¿hay algo que haya cambiado de tu personalidad o de tu forma de pensar? Creo que ahora soy más consciente de mi entorno. Como en Japón, la gente como trata de no ser, como que todo sea armonía, que no ser una molestia para las otras personas. Entonces, en ese sentido, ahora cuido más mis acciones, como que no molesten a otras personas, como desde el hecho de no hablar en el tren, ese tipo de cosas que es para que todo el mundo esté más a gusto. Yo creo que también el cómo me relaciono con la gente. Al principio, pues a mí, o sea, yo soltaba mi personalidad, que en México pues era normal con los extranjeros y con los japoneses, y pues sí, como que se sacaban de onda, entonces ahora ya soy más precavido en cómo son mis primeros acercamientos con gente que no conozco japonesa. Y también ahora soy más especial con los servicios. En Japón los servicios son de muy buena calidad, entonces cuando algo no es de buena calidad me molesta mucho ahora. Y ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, es todo. Te voy a invitar un mazapán. Muchas gracias. Sí. A mí no hay viaje y casa. Es lo que hay, joven. Ay, ok. Vamos a las preguntas del chat. Preguntan, ¿qué fue lo que más te gustó de Japón o por lo que te decidiste quedarte allá? Yo creo que lo que más realmente, o sea, viviendo con la gente dice calidad de vida, y sí hay muchas cosas de calidad de vida, pero viviendo en una ciudad en México, pues también hay calidad de vida, no viven en una ranchería. Pero yo creo que una de las razones por las que me quedé es la seguridad, un sistema de transporte tan bonito, Pokémon, y y también me quedé porque es mejor pagado que en México. Ja.
Ok. Por acá preguntan si se te complicó hablar formal en japonés. Sí, se me sigue complicando. Siempre va a ser una complicación porque bueno, el japonés formal, como muchos de ustedes ya sabrán, tiene como muchos niveles y aparte, se utilizan en contextos muy diferentes. Es un japonés diferente para hablar, es un japonés diferente para correos, hay hasta un japonés diferente para hablar por teléfono. Entonces, sí es complicado. Ya no se me complica tanto como antes, pero sigue siendo complicado. Sí es complicado. ¿Sí? Pregunta si te pidieron hablar en holandés y o alemán en tu trabajo. Y por otra parte, ¿existen cada vez más empresas occidentales incursionando en Japón, especialmente europeas? No, no, nadie me pidió hablar nada más que japonés. En Europa la gente habla inglés, entonces sí tienes que hablar muy bien inglés, especialmente si en Japón, si quieren trabajar, tienen que saber bien inglés, o a menos que sepan japonés perfecto, pero pues como segunda lengua yo creo que es muy difícil hablar japonés perfecto. Entonces, con inglés es más que suficiente para trabajar con empresas extranjeras. Y, y sí, cada vez, depende de la industria, pero por ejemplo, energía renovable sí hay cada vez más empresas extranjeras y sí hay mucho mercado laboral para extranjeros si tienen experiencia en el rubro. Pero sí. Ok. Pregunta si sufriste algún tipo de racismo en el trabajo, en la escuela o en la calle. Ay, muchachos, se pueden salir los japoneses. este, Sí, sí hay racismo, no les voy a echar mentiras. Yo creo que el racismo más grande que he vivido en Japón es para buscar una casa. No saben lo difícil que es encontrar un apartamento en Japón como extranjero, porque para empezar, ya de cajón, para tú poder rentar en Japón, ya la mitad de las casas ya no son disponibles, solo porque eres extranjero. Y sí, y es muy feo porque ves la casa perfecta, está en tu presupuesto y le dices al señor, quiero esta, y él marca si dueño, es extranjero. No, bueno, dice que no porque eres extranjero. Bueno, y está muy normalizado eso, la gente no hace nada. Fuera de eso, afuera en la calle, no, nunca he vivido una experiencia que racista o así, o sea, siento que es un país muy cómodo y muy seguro para vivir, pero nada más para buscar en la casa, sí. En el trabajo no, porque es un ambiente internacional, yo trabajo en empresas extranjeras, entonces ni modo que me discriminen en empresas extranjeras, sería como lo más feo del mundo, pero no hay nunca he vivido racismo. Por acá preguntan, ¿crees que sería difícil poner un negocio propio como una tienda de abarrotes o un restaurante? Este, la verdad, yo no sé acerca de emprendurismo en Japón. Yo siento que es posible porque la verdad hay mil chinos y 1000 indios y vietnamitas que ponen sus restaurantes y ponen sus tienditas de productos. Entonces yo siento que es posible. Yo creo que lo más difícil es tener la visa para quedarte. Ya con la visa para quedarte tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tener esa ventana porque no puedes decir de que yo me voy a poner mi restaurante y ya con eso ya me van a dar visa. El gobierno es muy estricto con las visas. Entonces, al principio a lo mejor sería alguien que tuviera que tener un trabajo normal de tiempo completo que le dé su visa y luego emprender y ya que su emprendimiento de dinero ya puede deshacerse de ese trabajo. Eh, Preguntan, ¿es más difícil conseguir trabajo desde allá, estudiando primero como en tu caso, o buscando trabajo desde acá? De hecho, por eso vine y por eso saqué la visa de estudiante, porque ya estando aquí y tienes, a ver, la primera vez que vine, eran 6 meses igual, pero yo vine con visa de turista, porque era más barato, porque yo podía, la razón principal es porque con la visa de turista puedes comprar el JR Pass y puedes viajar, y con visa de estudiante ya no puedes hacer eso, no tienes descuentos. Yo dije, pues, así será. Pero la segunda vez yo quería buscar trabajo, entonces yo dije, quiero la visa de estudiante, la tramité y ya cuando tú tienes tu visa de estudiante es mucho más fácil cambiar la visa de trabajo. Aparte ya estás aquí,
puedes ir a las entrevistas físicamente y el trámite de cambio, una vez que te quiere la empresa, es muy sencillo el trámite de la visa. Es muy sencillo, es muy orgánico, nada más entrega los papeles y ya te cambian, así no te tienes que salir del país. Entonces, si alguien quiere como buscar trabajo en Japón, sí te facilita más ser estudiante y buscar desde aquí. Preguntan si existen empresas extranjeras constructoras en Japón. No creo, bueno, constructoras extranjeras, es que la construcción en Japón es muy fuerte. Entonces hay muchas empresas constructoras locales y el mercado y la construcción en Japón es muy estricta por temas de certificación, por temas de, no sé, de seguridad, de normas, de leyes. Entonces es muy cerrado a que un extranjero venga a hacer su desmadre, necesita un permiso de construcción. Pero hay muchas empresas constructoras japonesas y sí, o sea, trabajo construcción se hay en Japón. Y más por las Olimpiadas que, bueno, ya se va a acabar esas chambas, pero siempre hay cosas construyéndose en Japón. Entonces sí. Okay. Y una última pregunta, ¿te piden certificar tu nivel de inglés? No. Bueno, es que no realmente. Digo, ellos dicen, extranjero sabe inglés, perfecto. Entonces ellos lo toman como obvio. Aparte, de hecho, ni siquiera piden certificación de japonés. Realmente, tú vas, bueno, depende. Te piden para ir a una entrevista, a lo mejor sí dicen, ¿cuál es tu certificación? Y si hay empresas que dicen, si no tiene uno, no puede ir a la entrevista. Pero realmente, ellos miden tu nivel en las entrevistas. Es donde ellos se dan cuenta. De inglés nunca me han pedido certificación, siempre me han creído. Y pues en las entrevistas pues se dan cuenta si sabes o no. Ok. Pues muchas gracias, Omar-san. Gracias a ustedes. Okay. ¿Qué les pareció, Minasan? Esperamos que luego de haber escuchado la experiencia de los invitados del día de hoy, ustedes también se animen a seguir echándole ganas en el estudio del japonés, pero sobre todo a cumplir sus sueños en Japón. Les agradecemos sobre todo también a los invitados por habernos compartido su tiempo y sus experiencias el día de hoy. Y pues nos gustaría en el futuro volver a hacer otro webinar similar con más invitados, pues Nichiboku tiene muchos exalumnos viviendo actualmente en Japón. Ojalá que más adelante sean los actuales estudiantes de Nichiboku los que estén del otro lado para contarnos también sus experiencias de sueños cumplidos en Japón. Gracias a todos en general por haber participado el día de hoy y los esperamos en nuestros próximos eventos, Minasan. Gracias a todos. Gracias. ありがとうございました。ありがとうございました。りがとうございました。ありがとうございました。ございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。バイバイ。